El primer ejercicio que vamos a realizar es el siguiente. En una empresa en la que se fabrican corcholatas o tapas metálicas para bebidas gaseosas, un aspecto importante es la cantidad de PVC que lleva cada corcholata, el cual determina el espesor de la película que hace que la bebida quede bien cerrada. El peso de los gránulos de PVC debe estar entre los 212 y los 218 miligramos. Si el peso es menor a los 212, entonces, entre otras cosas, la película es muy delgada y eso puede causar fugas de gas en la bebida. Pero si el peso es mayor a los 218 gramos, entonces se pasa mucho PVC y aumenta los costos. Para asegurar que se cumple con las especificaciones de manera ordinaria, se usa una carta de control. Cada 30 minutos se toman muestras de 4 granos consecutivos de PVC y se pesan en la tabla 7.3 que tengo en la parte de aquí. Y se muestran las últimas 25 medidas y los rangos obtenidos del proceso. ¿Qué nos pide este ejercicio? Calcular los límites de una carta XR, obtener las cartas, interpretar las cartas. La pregunta también es del proceso muestra una estabilidad o un estado de control estadístico razonable. Calcule los límites reales, interpretar el CP, CPK, CK, cuáles son las conclusiones generales y qué acciones recomendaría para mejorar este proceso. Continuamos. Entonces, lo primero que debemos hacer es intentar sacar las cartas X1 y XR. Entonces, para esto vamos a sacar la media de nuestras medias. Que me faltó poner el promedio. Promedio de nuestras medias. Y, uy, y esta, que es esta de acá. Y la media de nuestro rango. Para sacar nuestra carta X y nuestra carta R nos vamos a ayudar de estas fórmulas que tenemos aquí. Y para la carta X necesitamos tener el valor de A2 y para nuestra carta R tenemos que tener el valor de D4 y D3. Los demás valores ya los tenemos, así que vamos a averiguar en una tabla que tenemos. Listo. Al tener una muestra de que cada 30 minutos se toma muestra de 4 gránulos, esos vendrían a ser nuestro tamaño de la muestra. Por lo tanto, en la tabla que tenemos a continuación, podemos sacar el valor de A2, D3 y D4, que es lo que necesitamos. Entonces, de A2 nos dice que es 0.729. 0.729. De D3 era 0 y de D4 D4 es 2822. 2.2822. Y ahora sí podemos sacar nuestras cartas. Entonces nuestro LCS de la carta X es igual a la media más la multiplicación de nuestro A2 por el rango medio, que es este de acá. Y LCI vendría a ser simplemente lo mismo, con la única diferencia de que en lugar de suma, resta. LC es nuestra media y aquí tenemos los valores de nuestra carta X. Los valores de la carta R son D4 por nuestro rango medio, que sería D4 por el rango medio. LC vendría a ser el rango medio y LCI es el D3 por el rango medio. Perfecto. Ahora sí, para sacar nuestros histogramas, vamos a ir colocando cada uno de los límites en nuestra tabla. Entonces, de esta tenemos que es LC, esta es esta acá, LCI, esta aquí, LCS, LCS, esta acá, LC esta acá y LCI C. Cada una de estas la fijamos porque la vamos a recorrer hasta abajo para poder sacar nuestros histogramas. Listo. Fijamos y la recorremos. Perfecto. Ya.
Una vez que tenemos estos datos, estos los vamos a eliminar. Vamos a sacar los datos de nuestros ejercicios mediante una gráfica. Para esto vamos a seleccionar los límites de la carta X. Para que se vea mejor, la pasamos a una carta X1, la pasamos a una hoja nueva y dentro ya tenemos establecidos nuestros límites y nuestra media, pero para esto vamos a basarnos en otros datos que es la media, debido a que es la carta de X, y seleccionamos todos los datos de la media. Aceptamos. Estos serían los datos de la carta X. Y ahora vamos de la carta R. Simplemente hacemos lo mismo, pero en lugar de coger los datos de la media, se coge los datos del rango, porque es la carta R. Entonces, rango, y cogemos los datos del rango. Aceptamos y aquí está nuestro carta R. Ahora la movemos por acá. Ya, ahí sí, perfecto. Ya, tenemos esos datos. Ahora vamos a sacar los límites reales para saber nuestro CP. Entonces lo primero que debemos hacer es hallar el D2, que igualmente nos vamos a ubicar en la muestra 4 de 2 y es 2.059. 2.059. Aquí nuestro sigma en los límites reales es distinto a la desviación de la muestra y todo eso, ya que se coge el rango medio dividido entre D2. Entonces colocamos esto dividido para D2. Y ahí sí ya tenemos nuestro sigma. Y para sacar el LSS y LSI de los límites reales, vamos a utilizar la media menos la multiplicación de 3 por nuestro sigma. Ese vendría a ser del límite inferior. Y esto es lo mismo que en el superior, solo que es con suma. Perfecto. Ahora sí podemos sacar nuestro CP, que es igual a la resta entre el superior menos el inferior dividido para la multiplicación de 6 por el sigma. Y tenemos un CP de 1. Ahora sí, con todos estos datos que tenemos, podemos ir interpretando cada uno de ellos para cumplir con lo que nos pide el ejercicio. En primer lugar, vamos a hacer los cuadros de comentarios. Ya. Con respecto a la carta X, podemos decir que el proceso obviamente no es estable, ya que no se encuentra dentro de los límites y existe una gran variabilidad con respecto a la media. Entonces, colocamos: el proceso no es estable, ya que se encuentra fuera de los límites superiores e inferiores. Punto. Además existe una gran variabilidad con respecto a la media. Continuamos con la interpretación de carta R, que en esta podemos ver que es un proceso estable. Sin embargo, sí existe una gran variabilidad con respecto a la media del rango. Entonces vamos a copiar porque más o menos es lo mismo. El proceso es estable, ya que se encuentra dentro de los límites superiores e inferiores. Además existe una variabilidad con respecto a la media del rango.
Ahora, para interpretar nuestro CP en base a los límites reales, vamos a utilizar estas pequeñas tablas que nos darán la información que necesitamos. Entonces, para esto cogemos las formas de una línea para marcar y guiarnos más o menos dónde está. Entonces, nuestro CP sería 1. Entonces, se ubicaría en el nivel 2, ya que le redondeamos a 2. Y este lo copiamos también, lo enviamos acá. Entonces, para interpretar esto necesitamos saber lo siguiente. Y aquí otro cuadro. Con un valor de CP de 1, quiere decir que el proceso se encuentra en la categoría 2 y es parcialmente adecuado, pero requiere un control estricto. Y en esta tabla de acá tenemos que el proceso con doble especificación del índice CP dice el porcentaje fuera de las especificaciones de este proceso es de 0.27% y además las partes por millón fuera del proceso son de 2699.934. Y aquí tenemos nuestras conclusiones de los datos con nuestra carta X y nuestra carta R. Como segundo ejercicio tenemos el siguiente. En la presentación de servicios de una empresa se registra diariamente la evaluación de los clientes. La forma operativa es la siguiente. Todos los días, de forma aleatoria, se pide a 5 clientes atendidos que contesten una encuesta de satisfacción en el servicio. La escala de la satisfacción va del 0 al 100 y los datos obtenidos durante el último mes se muestran en la tabla 7.8, que es la que tenemos aquí, donde nos indica los días, la calificación de los servicios y la media. ¿Qué nos pide este ejercicio? Mediante una carta de medidas analice la estabilidad de la calidad del servicio, interprete los límites de control y contestar la pregunta si el proceso es estable. Haga un estudio de los datos individuales, calcule estadísticos básicos o histograma, cuál es su opinión acerca del nivel de la calidad del servicio y cuál es la diferencia de lo investigado en lo inciso A y D. A ver, lo primero que debemos hacer para hallar la carta X y R es sacar los rangos de los datos, los límites y luego ir interpretando cada uno de los histogramas o de las gráficas que nos salen. Listo, empecemos. Entonces, para sacar los rangos es necesario saber la resta que existe entre el máximo y el mínimo de todos los datos, de la suma de todos los datos. Entonces, el máximo de los datos menos el mínimo de los datos. Esto da un valor de 30. Listo. Y ahora vamos a sacar X media, que es la media de la media, como un promedio, función promedio. La misma función, pero con los rangos. Y tenemos los datos necesarios para esto. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para sacar? Como se mencionó en el primer ejercicio, es necesario tener el valor de A2, de 3 y de 4. Y esto lo vemos a través de la tabla según el número de subgrupo que tenemos. En este caso, si contamos, estos son los subgrupos que contamos.
porque nos dice que van haciendo la entrega de las encuestas a 5 personas aleatoriamente. Entonces tenemos 5 tamaños de muestra. Nos ubicamos en el 5 y vemos que nuestro A2 del 5 es 0.577, D3 0 y D4 2.1144, me falta un 4. Perfecto, ahora sí podemos sacar los límites de la carta X, que son igual a X media más la multiplicación que existe entre A2 por el rango medio. Básicamente vendría a ser lo mismo nuestro LCI, con la diferencia de que es una resta y nuestro LCI es la media. Ahora la carta de rangos es igual a D4 por el rango medio de LCI es el D3 igualmente por el rango medio, que vendría a ser 0, y este es nuestro rango medio, LC, que es el límite central. Listo, ahora sí tenemos todos los datos y podemos ir colocándolas en nuestra tabla. Entonces tenemos que LC es este, LC es este de acá, LCI es nuestro este de acá, LC es este de acá, este de acá y este. Los fijamos para que no se recorran las celdas y bajamos. Ahora sí, con estos datos podemos ir a hacer nuestros gráficos para ver cómo está el proceso, si es estable o es variado. Listo, cogemos los datos de nuestra carta X en los gráficos de línea con marcadores. Movemos el gráfico a una pestaña nueva, carta X2 del ejercicio 2, y seleccionamos los datos de la media. Cogemos esto, ejercicio 2, y los datos de nuestra media, enter, y tenemos nuestra primera gráfica. Vamos con la segunda gráfica de carta R. Vamos el gráfico a una nueva, carta R2. Seleccionamos los datos del rango, que están aquí, y aceptamos. Perfecto. Así tenemos nuestras gráficas y vamos a interpretar esto. En primer lugar, vamos a ver cómo están los gráficos de la carta X y de la carta R. Para esto que vamos a ver un poco acá, y así poder hacer la interpretación aquí. Entonces, de carta X, vamos a observar la carta X. ¿Qué podemos decir de esto? Que el proceso es bastante estable, ya que se encuentra dentro de nuestros límites superiores e inferiores. Existe una variabilidad no tan amplia con respecto a la media. Y de la carta R podemos decir que el proceso es totalmente estable y existe igualmente cierta variabilidad con respecto al rango medio. Entonces las dos conclusiones son iguales. Se puede decir que el proceso es estable, y ya que se encuentra dentro de los límites superiores e inferiores. Punto. Además,
existe una pequeña variabilidad de los datos con respecto a la media. Esto sería lo mismo que esto bajamos un poco más. Y aquí sería con respecto a la media del rango. Es lo único que cambiaría. Lo vamos un poco acá para que no se note. Y hemos terminado el ejercicio número 2. Entonces el proceso se puede decir que es estable. Mi opinión acerca del nivel de la calidad del servicio es que es bastante bueno, ya que se encuentra dentro de los límites que se puede establecer. No tiene una buena tolerancia y eso es todo. Entonces, la calidad que ofrece la empresa es bastante buena. Como tercer ejercicio tenemos el siguiente. En el caso de la longitud de las bolsas del ejercicio, se decide emplear una carta de control XR utilizando un tamaño de subgrupos de 5, en donde se toma 5 bolsas consecutivas cada determinado tiempo, y en la tabla 7.4, que es esta tabla que tengo aquí, con la media y los rangos, se muestran las medias y los rangos de los últimos 40 subgrupos. Los datos están en milímetros. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pedir el siguiente ejercicio? El ejercicio nos pide calcular los límites de la carta de XR, interpretar las cartas, los puntos fuera, la tendencia, los ciclos de alta variabilidad, etc. El proceso muestra una estabilidad o un estado de control estático razonable. ¿Cuál sería su conjetura de lo que está pasando, dada la evidencia de cartas XR? Y haga un análisis de la capacidad del proceso, donde se calcula la desviación, los límites reales del CP y el CPK. Entonces, iniciemos. Lo primero que se debe hacer es para hallar la carta XR. Entonces, lo que necesitamos hacer es primero sacar nuestra X media, que es un promedio de todas nuestras medias que tenemos, que sería estas de aquí. Y podemos recorrerlo porque también es del promedio, pero vemos que se seleccionó y son de todos nuestros rangos. Nos pide, para sacar esto tenemos que conocer nuestro A2, D3 y D4. Entonces, como en el enunciado nos dice que son un subgrupo de 5, entonces nos ubicamos en el 5 y tenemos que el A2 es igual a 0,577. 0,577, el D3 supongo que es 0, 0 y el D4 es 2,1144. 2.1144. Ahora sí, podemos seguir para sacar nuestra carta X, que es igual a LC, que es la media, más la multiplicación de A2 por nuestro rango. LC es nuestra media y este LCI es lo mismo que el LSS, pero en resta. Ahora nuestra carta R es la multiplicación de del D4 por nuestro rango medio. Nuestro LC es del rango medio y LCI es nuestro D3 por el rango medio, que vendría a ser 0. Correcto. Ahora sí que tenemos todos estos datos, los voy a ir colocando aquí. LCS, LC, LCI, LCS, LC, y por último 0, que es nuestro LCI. Cada uno de estos los fijamos
Quiero ver si puedo recorrerle para arriba. Sí o no. Entonces esto lo voy a pasar de arriba y todo hacia abajo. Entonces con estos datos ya podemos ir sacando nuestras cartas de control con un gráfico. Entonces, antes de eso voy a seguir sacando los límites reales y después hacemos la interpretación de todo. Entonces, para los límites reales también me pide el valor de D2, donde está aquí, y tenemos 5, 2.326. 2.326, nuestro sigma vendría a ser el R medios entre nuestro D2, el LCS es igual a la media más la multiplicación de 3 por sigma, nuestro sigma. Y este es lo mismo, pero en resta. Con estos datos que tenemos aquí, podemos sacar nuestros índices de capacidad. Y lo haremos ahorita. Continuamos sacando el valor de CP, que es igual a la resta entre el límite superior menos el inferior dividido para la multiplicación del sigma por 6. Este es nuestro CP. Nuestro CPK es el dato menor entre el CP y el CPC y se saca de la siguiente manera. Igualmente se coge la resta del superior menos del inferior dividido para 3 por el sigma. Este es el inferior. Y este es el superior. Perdón, a ver, esta es en lugar del superior es la media. Entonces la media. Y este es el superior menos la media. Y ahí sí, dividido para 3 por sigma. Aquí colocamos un paréntesis más. Y ya. Entonces tenemos que nuestro valor de CPK es 1, 1, 1. Ya, tenemos todos los datos. Ahora vamos poco a poco a interpretarlos. Primero haciendo el... ¿Esto qué pasó? No se fijó. Ay, este también va fijado y aquí esto todo sería 0. Listo. Entonces ahora sí, vamos a empezar con las gráficas de la carta X. Seleccionamos todos los datos. Nos vamos a la gráfica de marcadores. Hoja nueva. Carta X3. Seleccionamos los datos de la media y todos los valores de la media. Enter, enter y tenemos nuestro gráfico. Ahora así mismo, pero de nuestra carta R. Insertamos cuadros marcadores, seleccionamos datos, agregar, rango, los datos de aquí. Enter, enter y aceptar. Igualmente lo movemos a un nuevo gráfico. Y aquí tenemos nuestro gráfico. Perfecto. Ahora vamos a interpretar la carta X. ¿Qué podemos observar en la carta X, en el gráfico de carta X? Existe
Un proceso que no es estable, porque no está del todo el proceso dentro de los límites superiores e inferiores. Como podemos observar, hay 1, 2, 3, 4 puntos fuera de las limitaciones y existe una gran variabilidad con respecto a nuestra media. La carta R es un proceso estable, sin embargo existe una gran variabilidad con respecto a la media. Entonces podemos ir interpretando. Esta no es estable y es variable. Se puede decir que el proceso no es estable debido a que los datos se encuentran fuera de los límites superiores e inferiores. Punto. Además, existe una gran variabilidad con respecto a la media. Respecto a la media, estos datos de acá serían similares acá, con la diferencia de que se puede decir que este proceso de carta R es estable debido a que los datos se encuentran dentro de los límites superiores e inferiores. Además existe una gran variabilidad con respecto a la media. Perfecto, ahí sí. Y ahora sí podemos interpretar el CP con las tablas que tenemos acá. Tenemos un CP de 1, entonces estamos en el nivel número 2. Y de igual forma acá. Entonces, el proceso es parcialmente adecuado y requiere de un control estricto. También tenemos que el porcentaje de las fuera de las dos específicas es de 0.27% y las partes fuera por millón son de 2699.934 con respecto al CP. Con el CPK, que es el CPI y el CPS, se puede decir que con un CPK de 1 se puede decir que el porcentaje fuera de las especificaciones es de 0.1350% y las partes por millón fuera son de 1349.967. Listo. Este sería todo el ejercicio. Tenemos los CPK, los límites reales, la desviación estándar del proceso, cuál sería la evidencia del K y R. Ya tenemos las gráficas del proceso de nuestra estabilidad, ya la analizamos en las gráficas. Interprete los puntos fuera también ya lo tenemos, y así que tenemos todo. En resumen, se puede decir que el proceso no es estable debido a que los datos se encuentran fuera de los límites superiores e inferiores. Además existe una gran variabilidad con respecto a la media.
es de este gráfico. Este gráfico de la carta R es bastante estable, sin embargo tiene gran variabilidad con respecto a la media. Por último, en nuestros índices de capacidad, tenemos que con un CP1 el proceso es parcialmente adecuado y requiere un control estricto, debido a que se encuentra en la clase mundial número 2, y el porcentaje fuera de las especificaciones es de 0.27% y las partes fuera por millón son de 2.699.934. Y con un valor de SPK de 1, se puede decir que el porcentaje fuera de las especificaciones es de 0.1350% y las partes por millón fuera son de 1.349.967. Como ejercicio número 4 tenemos el siguiente. En una industria alimenticia se requiere garantizar que la concentración mínima de grasa de un producto sea de 1.8%. En la tabla 7.6, que es la que tenemos aquí, muestran los datos obtenidos para un estudio inicial con un tamaño de subgrupos de 4. Nos pide realizar un estudio de estabilidad mediante la carta XR, comente los resultados obtenidos en cuanto a la estabilidad, haga un estudio de la capacidad y reporte de principales estadísticas obtenidos y coméntelos, que es el estado del proceso. Básicamente tenemos que sacar una carta X y una carta R e ir interpretando los gráficos y los resultados que salgan. Para esto tenemos que sacar media, rango e ir continuando con las fórmulas. Entonces, en primer lugar, la media de todos los datos, que vendrían a ser estos 4, el rango, que es el máximo de los datos, menos el mínimo de los datos. Y esto lo desplazamos hacia abajo. Una vez que tenemos estos datos, sacamos el promedio de la media y el promedio del rango para sacar X media y rango medio. Y para esto necesitamos conocer A2, D3 y D4 para hallar las cartas de X y las cartas R. Entonces nos dirigimos a la tabla que tenemos aquí y como sabemos que es un subgrupo de 4, tenemos 1, 2, 3 y más acá está el cuarto. Entonces nos ubicamos en el nivel 4 y buscamos A2, que es igual a 0.79. 0.729 me parece que era. Sí, 729, D3 es 0 y D4 es 2.2822. 2.2822 y D3 0. Ay. Entonces ahora sí, podemos continuar a sacar nuestros límites de las cartas. Y tenemos que la carta X es igual a, la R es igual a D4 por el rango. Esta es igual al rango y esta es igual a D3 por el rango. Y ahora los valores de los límites de la carta X, que son igual a X media, que vendría a ser esta de acá, más la multiplicación de A2 por rango medio. Esto es igual al límite el inferior, simplemente cambiaría la resta. Y esto es igual a la media. Bueno, ya tenemos los datos de los límites y procedemos a colocarlos acá abajo para no pegarlos. Aquí sería el límite superior,
el central, el inferior, el superior, el central y por último el inferior. Cada uno de estos datos va fijado. Fijado y listo. Lo subimos al inicio y simplemente que se desplacen los datos y ya tenemos los datos para poder sacar nuestros gráficos e ir interpretando cada una de las cartas que tenemos. Bueno, para hacer los gráficos cogemos los límites de la carta X, insertar un gráfico de marcadores, seleccionamos los datos como es de X, es con respecto a la media, cogemos los valores de la media, lo seleccionamos, aceptamos y esto le enviamos a una hoja nueva que se va a llamar carta X4. Correcto. Hacemos el mismo proceso pero con la carta con la carta R. Seleccionamos los datos, agregamos el rango, cogemos los datos del rango, aceptar, mover el gráfico a una hoja nueva, carta R4 y finalmente tenemos todos los gráficos y vamos a ir hacia la conclusión. Entonces, como carta X tenemos el proceso no es estable debido a que los datos se encuentran, como podemos observar, fuera de las limitaciones, así tanto como la superior y como la inferior. Entonces estas son las limitaciones que tenemos y aquí podemos ver que hay un punto en el que se excede. Entonces eso quiere decir que no es estable. Y existe una variabilidad en los otros puntos no tan amplia, pero en otros bastante amplia, como podemos ver aquí, con respecto a la media. Y aquí podemos ver que igualmente por el proceso está totalmente, no es estable y tiene una pequeña variabilidad, excepto por un punto, que es esta de acá. Debido, esto se debe a media 1.70, 0.1, 0.2. Este 0.2 es del que se dispara y este 1.99 es del que también se dispara. Pero son los datos que nos dan, entonces hay que concluirlos. El proceso no es estable ya que un punto de los datos se encuentra fuera de los límites superior inferiores. Además existe una pequeña variabilidad con excepción del punto fuera de límites y esto es con respecto a la media. El proceso no es estable ya que un punto de los datos se encuentra en la carta X, ya que X, sí, solo uno y acá solo uno. Ya que un punto de los datos se encuentra fuera de los superiores y inferiores. Además existe una pequeña un punto de fuera del límite y esto es con respecto a la media del rango. Pequeña
Entonces, este proceso o este procedimiento no es estable por un solo punto, porque si este estuviera acá adentro con respecto a un poco acercándose a la media, sería un proceso bastante estable y también sería poco variable, ya que está bastante cerca a la media. De igual forma en la carta R, salvo por un punto, el proceso estaría estable, pero al estar al menos uno fuera, quiere decir que no es estable. Y ese es el fin del, del ejercicio número 4. Como último ejercicio tenemos el siguiente. Se desea que la resistencia de un artículo sea de por lo menos 300 psi. Para verificar que se cumple con las características de calidad, se hacen pequeñas inspecciones periódicas y los datos se registran en una carta XR. El tamaño del subgrupo que se ha usado es de 3 artículos, que son tomados de manera consecutiva cada 2 horas. Los datos de los últimos 3 subgrupos se muestran en la tabla 7.5, la cual la tengo en esta parte de acá. ¿Qué nos pide este ejercicio? Nos pide, dado que la media de las medias es de 320.73, el proceso cumple con la especificación superior, EI es igual a 300. Explique. Calcule los límites de la carta XR e interprételos. Obtenga las cartas e interprételas. El proceso muestra una estabilidad o un contexto de control estadístico razonable. Haga un análisis de capacidad del proceso, estime la desviación, calcule los límites reales, obtenga los histogramas y calcule el índice CPI. Bueno, empezamos. Tenemos el rango, tenemos todo. Vamos a sacar X media, que es el promedio de las medias. Esto lo recogemos solo para moverlo un poco. Aquí necesitamos sacar los valores de un grupo de sub 3, de 3. De A2 tenemos que es 1.023, de D3 0, de D4 2.5735. ¿Y qué más necesitamos? Esto hay que borrar. Y de 2 de 1.693. Entonces, con estos datos podemos seguir haciendo nuestra carta X. En primer lugar tenemos que la media más la multiplicación de A2 por el rango medio. La LC es solo la media y esta es igual a todo esto, pero restándole. Continuamos con la O de la carta R, que es igual a el límite superior es igual al D4 por el rango medio, el LC es el rango medio y este es el D3 por el rango medio. Seguimos haciendo esto, tengo un D2 de 1.693 y recordar que este sigma es diferente para los límites reales, ya que es la división entre el, si no me equivoco, es el D2 dividido para el rango. No, es al revés. Es la división del rango medio sobre el D2. Y ahí sí ya podemos sacar los límites, que son igual a la media más la multiplicación de 3 por nuestro signo
Y esta del inferior es básicamente lo mismo, simplemente cambiaría en la resta. Ahora sí podemos sacar los valores del CP, que son la resta del superior menos del inferior dividido para la multiplicación de 6 por sigma. Tenemos el valor de CP y los valores de CPK vendrían a ser el de CPI y CPS. Y ahora los valores del CPI serían igual a la resta de la media menos del límite inferior por la multiplicación de 3 por el sigma. Y esta de acá es igual al límite superior menos la media dividido para 3 por sigma. Listo. Ahí sí. Tenemos los valores de CPK, que es 1, y solo quedaría hacer la gráfica, que es del LC, S, LC, LI, LS, este y este. Cada uno de estos va fijado. Los ponemos hacia arriba y solo se recorre. Ya, con estos valores ya podemos hacer nuestras gráficas. Entonces seleccionamos los valores para la carta X, insertamos el gráfico, seleccionamos los datos, cogemos, aquí es de media, y cogemos los datos de toda la media. Enter, enter, y movemos el gráfico a una nueva carta X en 5. Y lo mismo, pero con carta R. Insertamos el gráfico, seleccionamos datos, agregamos rango, cogemos los datos de rango. Uy. A ver, rango, aceptar y mandamos. Cambiamos igualmente a una hoja nueva. 5. Y ahora sí, tenemos todos los datos, podemos empezar a concluir. Con respecto a la carta X, se puede ver que es bastante estable el proceso, salvo por un punto que pasa el límite superior. De ahí tiene una gran variabilidad con respecto a la media. Con la carta R podemos decir que es un proceso estable y que hay una gran variabilidad, igualmente con la carta con la media. Entonces concluimos. Aquí y acá. Existe un proceso no estable, ya que un punto de los datos pasa el límite superior y además existe una variabilidad amplia con respecto a la media.
vamos a escribir lo mismo acá, con la única diferencia de que el proceso que está a punto de datos pasa, el proceso es estable ya que se encuentra dentro de los límites superiores e inferiores, y además existe una variabilidad amplia con respecto a la media. Correcto. Y solo nos falta interpretar el CP, que es... Y para interpretar el CP y el CPK únicamente necesitamos ayudarnos de las tablas. Y al tener un valor de 1 nos encontramos en el nivel 2 y nivel 1. Para esto tenemos que recordar que en el ejercicio 1 tuvimos las mismas interpretaciones de que llegaron al nivel 1, por lo tanto podemos coger estas interpretaciones, ¿sí?, y colocarlas aquí. El valor CP es de 1. Quiere decir que el proceso se encuentra en la categoría 2, como podemos observar, y es parcialmente adecuado, pero requiere un control estricto. El porcentaje fuera de las especificaciones desde 0.27%, y las partes por millón fuera del proceso son de 2699.934. Creo que en el ejercicio 3 también teníamos esta, y esta también nos sirve. Y por último, con un CPK de 1, se puede decir que el porcentaje fuera de la especificación es de 0.1350%, y las partes por millón fuera son de 1349.967. Listo, esto es todos los datos por hoy. Tenemos el CPI, que es igual al CPK, tenemos el histograma, calculo los límites del proceso reales, tenemos los límites reales, la desviación. El proceso muestra una estabilidad, y hablamos de la estabilidad. Obtenga las cartas de interpretar, ya tenemos, calcule los límites de la carta X, y dado que la media es 320.73, me dice que el proceso cumple con las especificaciones inferior y no cumple debido a que excede el límite inferior, entonces se sale del límite. Vamos a contestar el literal A. No cumple debido a que excede la limitación inferior, provocando que sea un proceso no muy estable. Y eso ha sido todo por el ejercicio número 5.